Pedro capítulo 5, en el verso 1 dice: ruego pues a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Comencé hablando de esto, de los ministerios, pero no era la intención inicial hablar de esto, sino que quería hablar de otras cosas, pero ya el Espíritu me movió hacia este versículo. Así que vamos a ver qué tiene el Señor para darnos hoy. Vamos a estar atentos, amén, para que el Señor nos hable. Gloria a Dios. Bueno, dice la Escritura, ¿verdad?, que estamos leyendo, los ancianos de Israel eran los jefes de familia. Eran los encargados de una familia grande. Podría asemejarse hoy, ¿verdad?, con la autoridad que el Señor da sobre nuestros hogares, sobre nuestras casas. ¿Amén? Ellos eran los que gobernaban en las células, en los grupos celulares de la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva comenzó con células. La Biblia dice que ellos trabajaban en las casas, no trabajaban en el templo porque no había templo. Amén. Y fue así como la iglesia se multiplicó, se expandió, porque había jefes de familia. Y los jefes de familia juegan un rol muy importante en las cosas de Dios. Si queremos ver la iglesia prosperar, si queremos ver la iglesia crecer, son los jefes de familia los que tienen que tomar autoridad en el nombre del Señor Jesús para gobernar con sabiduría en sus casas, en sus hogares. Porque muchas de las veces, ¿verdad?, no se valora el cargo que el Señor te está dando. Muchos hermanos dicen: ¿por qué el Señor no me da un cargo en la iglesia? Pues si la iglesia la tenemos en nuestras casas, hermanos, paz de Cristo. Amén, amén. Yo tengo parte de la iglesia en mi casa. Aquí está mi iglesita, gloria a Dios. Yo tengo mi iglesia en mi casa. Entonces, nada más que esa célula del cuerpo de Cristo me la traigo los domingos, me la traigo los miércoles, y nos juntamos con los demás. Y juntos, ¿qué hacemos? El cuerpo de Cristo. ¿O no es así? ¿Cómo se conforma nuestro cuerpo? A través de células. Si las células no crecen y no se multiplican, el cuerpo no se desarrolla, no crece. Sí entendemos esa parte. Está en el orden natural del Señor. Las células, por ejemplo, se pueden enfermar y pueden morir, las células de nuestro cuerpo. Cuando eso pasa, ¿verdad?, la gente se enferma y tiene padecimientos. Entonces, células muertas causan cáncer, ¿sí? Entonces, una parte del cuerpo se empieza a morir a través de sus grupos de células, empieza a causarle una enfermedad. Si atacan esas células muertas o esas células infectadas del organismo, un riñón, un hígado, un pulmón, se empiezan a dañar y eventualmente el cuerpo va a morir si no se hace algo. Pues Dios, en su infinita bondad, ¿qué es lo que hace? O sana aquella célula, o sana aquel grupo de células y aquel órgano, o lo que hace el Señor, mete su mano, lo extirpa y pone uno nuevo. Amén. Entonces así es la iglesia del Señor. Muchos hermanos permiten que el enemigo los dañe, ¿verdad?, que dañe la estructura de su célula. ¿Y qué es lo que pasa? Que al estar dañados ya no puede el Espíritu de Dios obrar, y esa célula no puede estar viva y no puede multiplicarse, no puede dividirse para hacer el cuerpo más grande. Alabamos al Rey. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas de las veces el Señor tiene que intervenir y cortar aquello para poder,
poner un órgano nuevo, hermano. Gloria a Dios. Y así es como funciona la iglesia del Señor. Muchos hermanos dicen, yo no tengo un cargo en la iglesia, a mí no me toman en cuenta. Hermano, gloria a Dios. La iglesia está en nuestra casa, empieza en nuestra casa. Y les decía hace 2 semanas yo a los padres de jóvenes, ustedes tienen que tomar, ¿verdad?, la iniciativa de enseñar a los jóvenes con el ejemplo. Si en nuestra casa los jóvenes están mirando mala conducta de nosotros, malos ejemplos de nuestra vida cristiana, o hacemos las cosas quejándonos, como dice la Biblia, y que no haya provecho, ¿qué es lo que van a aprender nuestros hijos? Lo mismo. Pero si yo les hablo del poder de Dios, de la misericordia de Dios, si yo les hablo de los milagros que el Señor ha hecho conmigo, si día a día les inculco amor por la obra, amor por la iglesia, amor por sus líderes, amor por sus pastores, si yo estoy trabajando en eso, no solo me estoy perfeccionando a mí, ¿qué es lo que creen que van a hablar nuestros hijos? Lo mismo. Amén. Y la semana pasada les volví a decir, pero ahora de los niños, miren los niños, lo que están haciendo. Padres, no sirve de nada que yo haga, conforme a la Escritura, una ceremonia de presentación de un niño, si los padres no se van a comprometer a servir al Señor. Y muchos padres creen eso, que los traen aquí, ya los ungen con aceite a los niños, ya creen que con eso los niños van a estar cuidados por toda la vida por Dios. Alabanzas al Rey. Pero no dice así la Biblia. La Escritura dice que los padres tienen que educar a los hijos, enseñar a los hijos. Entonces pone aquí el ejemplo de los ancianos. Alabanzas al Rey. Y dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amén. Este versículo lo tomamos los pastores, ¿verdad?, como un mensaje para los pastores ministerial. Pero la realidad es de que allí está hablándole a los ancianos. Amén. Pero nos sirve a los pastores, porque también la iglesia es juntas todas las células, somos el cuerpo del Señor y también somos una familia más grande. Amén. Y el pastor es el padre espiritual de esa familia más grande. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso el pastor debe delegar su autoridad hacia los que están más abajo. Pero si no hay iglesia en casa, no hay iglesia grande. ¿Sí entendemos? Si no hay iglesia en casa, no hay iglesia grande. Y muchos descuidan la presencia de Dios en casa, descuidamos la presencia del Señor en nuestros hogares, y pues se acaba la fe, la esperanza, no está el Espíritu Santo en la casa. Entonces pues no hay ganas de servir a Dios, no hay ganas de ir al templo a adorar, no hay ganas de buscar la presencia de Dios, no hay motivación para ir al templo. Alabamos al Señor. Pero nuestro servicio de adoración comienza en casa. Amén. Ahora, gloria a Dios, dice que los que estamos a cargo de la familia de Dios, dice que no hagamos las cosas por fuerza. No podemos obligar a nadie a hacer algo que no quiere hacer. Eso es incorrecto. Obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer no funciona. No viene de parte de Dios, sino que dice que debe ser con ánimo pronto. Amén. Con ánimo pronto. Es decir, la persona debe estar interesada en buscar servir a Dios de todo corazón. Alabamos al Señor Jesús. Dice que no por ganancia deshonesta. La motivación, ¿verdad?, para servir no debe ser porque vamos a ganar algo. Eso no debe ser la motivación para buscar a Dios. Aunque sí da un pago el Señor. Sí da un pago el Señor. Todo el que trabaja, dice la Biblia, que el Señor no se queda con el trabajo de nadie. Pero no vamos a trabajar para el Señor como para esperar una ganancia. No. Sino que vamos a trabajar para el Señor desinteresadamente. Y hay que tratar de hacer nuestra vida normal, gloria a Dios. Pero Dios se va a encargar de darnos el pago por lo que estamos haciendo. Muchas veces
Hay gente que se desanima si el pastor no los saluda, si el pastor no los visita, si el pastor no los estimula con una llamada, con algo que le digan: oye, qué bien hiciste tu trabajo. Y ciertamente se siente muy bien, ¿verdad?, cuando nuestro líder, cuando alguien que está más alto que yo, nos valora. Pero la realidad, hermanos, es que la Biblia dice que no debemos esperar nada de nadie. Lo que estamos haciendo es servir ¿a quién? A Dios, no a los pastores, no a los líderes. Alabamos al Rey de Reyes. Y el que se está fijando en sus acciones es Dios. Es Dios, no debe ser el humano, no debe ser ni la iglesia, debe estarse fijando en los errores de los demás. No debemos estar poniendo nuestra mirada en lo que hacen bien o haga mal la gente, sino que es Dios el que está mirando, dice, a los malos y a los buenos, a justos y a injustos. Es Dios quien equilibra en balance, es Dios quien da el pago por nuestras acciones. Si algo está mal, el Señor se está dando cuenta. Si alguien está mal, el Señor se está dando cuenta. ¿Cómo cree que Dios va a pasar por alto eso, hermano? Si alguien está mal en algo, ¿usted cree que Dios va a pasar por alto eso? Por favor, hermano, gloria a Dios. Eso sería como ignorar que Dios es poderoso, que Dios es multiforme, que la sabiduría de Dios está en todos lados, que Él es sempiterno, que su presencia está en todo lugar. Eso sería como ignorar a Dios, hermanos, en ese sentido. Y muchos hermanos a veces se desesperan. Es que, ¿qué no miran? Es que, ¿qué no mira el hermano aquella acción? ¿O no mira la hermana aquello? Gloria a Dios. Sí, hermano, a veces que sí, hay veces que no. Pero al final del día es Dios quien se encarga de poner las fuerzas en equilibrio. Es Dios el que se encarga de hacer las cosas. Porque, escuche esto, si el mundo es diseño de Dios, si el mundo es creación de Dios, ¿no será la iglesia también diseño de Dios? ¿No será que Dios nos permite la prueba, la lucha, para que aprendamos, para que crezcamos? A veces que el Señor, ¿verdad?, nos tolera, hermanos. El Señor mira y espera. Y espera que nosotros le sirvamos mejor. Dice en el versículo 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ahí ya cambia al anciano por el pastor. En esencia es lo mismo, solo que el anciano es el jefe de familia y el pastor es el jefe de una familia más grande. Alabamos al Señor, pero es lo mismo. Es lo mismo, solo que el pastor de la familia, gloria a Dios, es de la familia. Los pastores a veces no podemos entrar a la familia si el líder de la familia no quiere que entremos. A veces que yo he querido dar un consejo a una familia o a un miembro de una familia, pero si se me opone el líder de la familia, mi autoridad está ahí llena, Padre Cristo. No puedo hacer nada como pastor. Tengo que esperar que vengan aquí, a ver si aquí, en el templo, en la casa de Dios, el Espíritu Santo hace algo, gloria a Dios. Muchas veces me ha pasado, como padre espiritual de la iglesia, como pastor, a veces que queremos dar un consejo, pero si el líder de la casa se opone, hermano, hasta ahí llega mi autoridad. Alabamos al Señor Jesús. Por eso es bien importante, ¿verdad?, que atendamos la exhortación de la palabra de Dios, porque a veces solamente vemos al pastor de la iglesia, pero no cuestionamos al pastor de la casa o al líder de nuestro hogar. Alabamos al Rey de Reyes. Pero dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe? El primero, el principal, el Señor Jesucristo. Él es el príncipe de los pastores. Alabamos al Rey. Dice: vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y luego dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos ¿a quiénes? A los ancianos. Ya dijimos quiénes son los ancianos, los que gobiernan, ya sea el hogar, la casa, la familia o la iglesia también, en términos más grandes, gloria a Dios. Y luego dice: sumisos todos unos a otros. Qué bonito fuera que todos nos sujetáramos unos a otros, como dice la palabra de Dios. Amén. Yo me sujeto. Yo que soy el pastor me sujeto a usted. No sé si se ha fijado.
Me sujeto a usted, hermano. Hermana, me sujeto a usted. En un tema que no es mi área, yo me sujeto. Amén. Y a ver, por ejemplo, aquí está el hermano Daniel. Él está encargado aquí de la construcción. Pero nunca me le opongo al hermano en sus ideas. Nunca lo contradigo, paz de Cristo. Porque eso dice la Biblia, están sujetos, dice, unos a otros. Y yo quiero obedecer la palabra de Dios. Alabamos al Señor Jesús. Si nuestro hermano, él está haciendo un trabajo para el Señor, aunque yo sea el pastor de la iglesia, si yo desconozco de eso, hermano, yo desconozco, no es mi área, ¿qué tengo que hacer yo diciéndole, no, hermano, eso está mal, no lo hagas así, tumbe eso? ¿Sería justo para el encargado de ese trabajo, hermanos? No, no es justo. Él sabe lo que está haciendo y él está poniendo en manos de Dios aquello. Por eso dice la Escritura, sujétense los unos a los otros. Pero lamentablemente lo digo, al pastorado son pocos los que se sujetan. Cuando el pastor norma y cuando el pastor dice vamos a hacer esto, son pocos los miembros que se sujetan. Alabamos al Señor Jesús. Y lamentablemente eso es algo que nos toca vivir. Y los pastores de las casas, los líderes del hogar también lo viven con sus hijos. Sus hijos también se les rebelan y le dicen, no, papá, o no, mamá, paz de Cristo. Pero si ellos miraran que sus padres espirituales, que los pastores del hogar, los líderes del hogar, los ancianos del hogar se sujetan a su pastor, se sujetan a alguien más alto que él, ¿qué van a hacer los hijos rebeldes? Cuadrarse nomás, mirar el ejemplo. Alabamos el nombre del Señor, porque saben que Dios respalda eso, que Dios está allí, que hay bendición. Alabamos al Señor Jesús. Y luego dice, revestidos de humildad. Fíjense bien, no dice vístanse de humildad. El que ya es humilde dice, revístanse, o sea, pónganse doble capa de humildad. No una, el doble. Oiga, ¿cómo crees que es tan fácil cuando Jesús dijo, si alguien te pega en la mejilla derecha, ponle también la izquierda? Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Hacer lo que dice la Escritura. Eso es ser un buen cristiano. Hacer lo que manda el Señor. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, revístanse de humildad. Que no nos gane la soberbia, que no nos gane el altivez. Muchas veces nos sentimos que somos, gloria a Dios, las divinas garzas, Padre Cristo. Hay un canto que así dice, no te creas la divina garza, sino que dice al contrario, humíllense Cristo a Cristo. ¿Cómo nos vamos a humillar a Cristo? Poniéndola. Gloria a Dios, como el Señor quiere, como el Señor desea ver a su iglesia en humildad. Humildes, porque Dios resiste a los soberbios. No dice así la Escritura. Pero ¿a quién le da la gracia? A los humildes. A eso le da la gracia. Y hemos estado hablando de la gracia. Ahorita decíamos de los dones. ¿Quiere recibir dones del Espíritu Santo? Pues no va a ser de rebelde, Padre Cristo. De rebelde lo único que va a pasar es que se nos va a meter un mal espíritu. Se nos va a meter un mal espíritu. La rebeldía, eso es lo que entra. Un mal espíritu. Pero cuando hay humildad y que se busca la humildad, el Espíritu Santo dice que mira el Señor y da gracia. Da gracia. Y dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, te va a dar el Señor un don y luego te va a dar otro. Y otro porque hay humildad en tu espíritu. Un espíritu afable, apacible, que es de gran estima, dice, delante de Dios. Aquí no hay que quedar bien con nadie. No hay que quedar bien con el hermano David, con el hermano Fernando. No. Hay que quedar bien con Dios. De eso se trata el Evangelio. Y luego dice el verso 6, humillaos pues, vuelve a exhortar bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte
cuando fuere tiempo. Yo les dije el otro día, nuestro tiempo es lineal. Nuestro tiempo no se detiene. Cada segundo cuenta y de repente te vas a mirar al espejo y te vas a dar cuenta que pasó rápido el tiempo. Amén. Pero el tiempo de Dios no es así. El tiempo de Dios, el kairos de Dios está en la eternidad. Y la eternidad no se puede entender desde nuestra perspectiva humana. Necesitamos entrar en lo espiritual para ver si poquito entendemos de lo sobrenatural y de lo eterno, gloria a Dios. Pero a veces nos gana tanto lo mundano, lo secular, lo carnal, que se nos olvidan las cosas del Espíritu. Y en ese terreno del Espíritu, solamente siendo espirituales podremos comprender a Dios. Entonces el tiempo de Dios es diferente al tiempo de los hombres. Muchos hermanos se desesperan porque van en un tiempo lineal y se desesperan, pero el tiempo de Dios es diferente. Dios está en tu pasado, está en tu presente, está en tu futuro. Escuchen lo que le estoy diciendo, al mismo tiempo. Dios está en todas partes y en todo lugar al mismo tiempo. El tiempo de Dios es totalmente distinto. Un día de Dios es como si fuera 1000 años de nosotros. Imagínense la diferencia enorme que hay entre lo que nosotros percibimos y del otro lado, en lo espiritual, es distinto. Alabanzas al Rey. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y a veces pasa un tiempo y nos desesperamos. Pasa un año y no llega la respuesta y andamos tristes porque Dios no nos ha hablado. Pasan 2 meses y oramos por una sanidad, por un milagro y no llega y nos desesperamos. Nos desesperamos. Traemos un enfermo y queremos que el pastor lo sane. Padre Cristo, el pastor no sana a nadie. ¿Quién es el que sana a los enfermos? El Señor. Pero a veces los cargamos como los del mundo. Lo llevamos allá con un pastor, luego con otro por allá, a ver si por allá sanan, gloria a Dios. Es el mismo Dios, hermano, no ande gastando su dinero. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Y a veces andamos nosotros malgastando nuestro dinero, correteando líderes, Padre Cristo, cuando la voluntad de Dios es otra. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios y esa no se puede cambiar, porque el tiempo de Dios es diferente al tiempo de los hombres. ¿Sí me explico? Lo que para usted representa un desespero por 2, 3 semanas, para Dios ni siquiera está en el tiempo de Dios, ni siquiera. A lo mejor el Señor lo está viendo como algo del pasado, como algo que va a pasar. A lo mejor Dios está mirando la sanidad de aquel hombre, de aquella mujer, y ya la tiene planeada el Señor. Entonces, no hagamos locuras, no hagamos cosas que no están en el orden de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Lo más importante es nuestra salvación, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Me voy a cambiar de iglesia, me voy a otro lugar. Desesperados a veces, hermano, gloria a Dios, porque no llega la respuesta, porque no tenemos, ¿verdad?, esa solución que el Señor quiere. El tiempo de Dios es diferente al de los hombres. Por eso el Señor dice en su palabra, tengan cuidado con esto. Ustedes humíllense solamente al Señor. Y dice, Él te va a exaltar, Él te va a dar la victoria cuando fuere el tiempo. Amén. Cuando sea el tiempo. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. ¿Sabe lo que es ser sobrios? Tranquilo. Hay que tener serenidad, tranquilidad en nuestro interior, sabiendo que Dios está con nosotros y que aunque parezca que viene la tormenta oscura, usted debe saber que la tormenta va a pasar.
La tormenta viene por un momento. Mejor véale el lado positivo a la tormenta. Salga la lluvia y refresques en ella. Gloria a Dios. Vea el lado bueno de parte de Dios a la adversidad. No mire las cosas negativas, porque el enemigo le va a acarrear un problema. Vea la adversidad como algo bueno, como algo de parte de Dios. Tómelo en el nombre de Jesús y va a mirar cómo la victoria del Señor va a llegar a su vida. Alabamos al Señor Jesús, porque servimos a un Dios de victoria, pero hay que entrar en el terreno de lo espiritual. Dice: porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí anda el enemigo, buscando a quien se come, paz de Cristo. Y a los que huelen al espíritu, a esos no los puede oler. ¿A quién huele el león? A los que andan conforme a la carne. Entonces, ¿a quién se va a comer? ¿A los espirituales o a los carnales? A los carnales, hermano. El león no se va a comer a los espirituales. A los que andan conforme al espíritu, eso ni los va a detectar su olfato. Pero a los que andan conforme a la carne, cuidado, porque a esos de lejos los va a oler el enemigo y se va a ir sobre ellos, y dice la Biblia que los va a devorar, los va a hacer pedazos. Cuando ya no tengan ánimo para servir a Dios, cuando ya anden por allá en el mundo, que no les funcionó la otra iglesia y la otra iglesia y la otra iglesia, hasta entonces, y ni aún así nos reconocen. Yo me he dado cuenta de eso, ni aún así reconocen a veces ese tipo de hermanos que cayeron en las garras del diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso hay que buscar las cosas del Espíritu, por eso hay que buscar la presencia de Dios. Si nos mantenemos en la línea del Espíritu, el Señor nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. El Señor nos va a ayudar para que seamos fieles. Vamos asegurando nuestros nombres en el libro de la vida. Verso 9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no crea que lo que usted vive es una injusticia. No piense que nomás a usted le pasa. La Biblia está diciendo en 1 de Pedro 5:9 que todos los hermanos del mundo sufren lo mismo que usted, en diferentes circunstancias, pero todos sufren la misma persecución. Así que, si usted piensa, ¿verdad?, que ¿por qué a usted le pasan estas cosas? O quizá usted crea, ¿verdad?, que todos están mal menos usted. Quiero decirle que donde quiera va a tener ese pensamiento, donde usted esté. Necesitamos cambiar esa actitud por una actitud, ¿verdad?, donde sepamos pues que todos nuestros hermanos están padeciendo lo mismo. Todos estamos luchando. También los pastores tenemos luchas, también los líderes tienen luchas, pruebas. Amén. Todos estamos en el mismo barco, dicen por ahí. Todos estamos luchando por servir a Dios. Ayer estaba platicando con un matrimonio en una visita que hicimos, ¿verdad? Y me decía, es que ¿cómo es posible? Dice que haya algunos hermanos que son así y así. Parece ser que a ese tipo de personas les afecta cuando otros hermanos no son fieles a Dios. Y yo les dije, ¿saben qué? Pues es que así tiene que ser. Porque la iglesia no es un monasterio de santidad, Padre Cristo. Más bien se parece a un hospital de pecadores que van a recuperarse, Padre Cristo, de las heridas del enemigo, de las enfermedades que traemos, ¿verdad?, del mundo, de todo eso que el enemigo pone. Más bien la iglesia se parece a eso, hermano. Y es cierto, hay hermanos que a veces batallan de un lado, hay otros que cojean de este lado, ¿verdad?, del pie.
Hay otros que les duele la mano y no pueden tomar cosas con su mano. Hay otros que están enfermos interiormente. Y así es la iglesia del Señor. Por eso es importante que el Señor vaya sanando a la iglesia, cada célula del cuerpo de Cristo, que vaya sanando para que pueda estar viva, para que pueda hacer su función. Amén. Para que las células se multipliquen y el cuerpo pueda crecer, aleluya, y fructificar, gloria a Dios, porque ese es el propósito de Dios. Alabamos al Señor, que nos multipliquemos. Entonces, básicamente 1 de Pedro capítulo 5 es: cuiden las células, cuiden la estructura pequeña de la familia. Gloria a Dios. Cuidemos en lo pequeño a la iglesia para que en lo grande se manifieste el Señor. Eso dice la Biblia. Entonces, si un día estás en tu casa y llega la hora del servicio y estás cansado y dices, no quiero ir al servicio hoy, si tienes familia, acuérdate primero de tus hijos. Si tienes vecinos que te están mirando tu testimonio, acuérdate de ellos. Si hay parientes cercanos, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios va a poner fuerza en ti, pero el ejemplo, eso es importante, para que los que están alrededor de nosotros puedan ser alcanzados por la mano de Dios. ¿Sí estamos comprendiendo, gloria a Dios? Ahora, suponiendo que haya actitud de servicio, pero ya si no hay actitud de servir, oye hermano, eso es mucho peor, eso es muy terrible para su familia, para el núcleo familiar, gloria a Dios. Tenga mucho cuidado, porque va a abrir una puerta donde el enemigo se va a meter con todo y va a destruir su familia, lo va a dañar. Cierre esas puertas en el nombre de Jesús. Alabamos al Rey de Reyes. Y luego dice en el verso 10: mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Fíjense lo que dice el Señor. Hay hermanos que estamos padeciendo toda nuestra vida, y para el Señor es un poco de tiempo. Gloria a Dios. Disfrute, hermano, disfrute la prueba, disfrute la lucha, porque viene de parte de Dios. Él mismo los perfeccione. Él mismo los afirme. Él los fortalece. ¿Qué dice? Él los establece. Y tristemente lo digo, muchos hermanos piensan que eso lo tiene que hacer su pastor. Alabamos al Señor. Pero el que tiene que hacer eso es Dios. Siempre les he dicho, a fuerza nada sirve. Haga algo a la fuerza, ¿verdad? Que usted va a andar a gusto. O que lo manden a hacer algo a la fuerza. No sirve. Pero cuando es Dios el que hace el sentir con las sendas del corazón, que le nace a la persona hacer algo en su interior, eso permanece. Dice la Biblia que lo que es de Dios permanece para siempre. Amén o no amén. Entonces hay que pedir que Dios haga la obra, aunque tengamos que padecer. Señor, haz la obra. No entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué estoy en esta situación. Señor, tengo tiempo que no he podido vender este artículo. Señor, ¿qué está pasando? No tengo un trabajo. Señor, ¿qué está ocurriendo? Los planes no han salido como yo esperaba. Señor, yo quería que a estas alturas ya estuvieran así las cosas. Señor, ¿qué ocurre? El Señor dice, tú sigue orando, tranquilo. Mi tiempo no es tu tiempo. Estamos hablando de frecuencias distintas, estamos hablando de dimensiones diferentes. Usted tranquilo, usted siga sirviendo al Señor con una actitud de amor, de obediencia,
de paz en su interior, con alegría, con esperanza, sabiendo que Dios tiene el control, nada más. Señor, encárgate de mi situación. Señor, encárgate de este asunto. Y entonces, sin que usted mueva un dedo, si entramos en la gracia de Dios, Dios va a perfeccionar lo imperfecto. Dios va a afirmar lo que no está firme, lo que se mueve, lo que se tambalea, Dios lo va a afirmar. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice que Dios va a fortalecer al que está débil. A veces nos cansamos de los débiles. Ay, qué cansado este oyente, esta visita, o este hermano, qué débil es. No se canse de orar por ellos. Porque la Biblia dice que si Dios está con nosotros y si Dios está allí, Él lo va a fortalecer. No intente usted fortalecerlo, no intente usted. Gloria a Dios, a veces nosotros a fuerzas queremos y queremos y queremos, y a veces que no es de parte de Dios, no ha llegado el tiempo. Mire, a mí me ha pasado aquí como pastor, a veces que yo he insistido en algo, en alguien, y no quiere. Y yo lo que hago, saco la mano y lo dejo. Y me pongo a orar nada más. Y al tiempo, de repente, de la nada, le trae iluminación al Señor. Y aquel oyente que no quería nada con Dios, de repente se entrega al Señor. Aquel hermano, aquella hermana que se dejaba mover por impulso, de repente deja de moverse de esa manera y se empieza a mover por el Espíritu. Porque Dios tiene que hacer las cosas. Alabamos al Señor Jesús. Y luego dice que Él va a establecer. Establecer es que Él va a poner las reglas. Él va a poner las cosas en orden. Amén. Pero ¿quién lo va a hacer? El Señor. Él lo tiene que hacer. Porque si nosotros intervenimos, no va a funcionar la cosa. La obra es del Señor. No pensaba hablar de esto, sino que ahorita que estuvimos hablando de los dones y los ministerios, eso no en este capítulo. Pero es importante que atendamos la palabra de Dios, hermanos. Es importante. ¿Verdad? Tampoco lo digo nada en particular, desconozco sus problemas, no conozco el problema de ustedes en este momento, pero sé que Dios se va a encargar. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie. Dios se va a encargar de todos nuestros asuntos. Amén. Yo lo que le quiero invitar es que sigamos adelante, que sigamos orando, que sigamos buscando la presencia del Señor, que sigamos pidiéndole al Señor dirección, que sigamos buscando la cobertura de parte del Señor Jesucristo. Yo creo que el Señor es bueno con cada uno de nosotros. Vamos a orar y de esta manera nos vamos a despedir en esta tarde. En el nombre del Señor no se va a retirar sin saludar a un hermano o dos, en el nombre de Jesús.